Bueno, muy bien. Nos parecía realmente muy importante conversar hoy día con Walter Guayar porque hay mucho tema para charlar. Fundamentalmente porque es un hombre que no le esquiva las preguntas, que va de frente, que uno puede cuestionar muchas cosas, pero que indudablemente dice las cosas como las piensa, y esto me parece que es un valor importante. Y queríamos, ver qué lectura ha hecho de todo esto que ha pasado, y después vamos a charlar un poco de algunos temas que están referidos exclusivamente al Senado provincial. Walter, gracias por venir como siempre. No, un gusto. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí en este programa. Bueno, ¿qué lectura has hecho de lo que pasó el domingo, con los números del domingo? Bueno, yo la verdad que ahora escucho a todos decir, no, si era previsible, pero no se los veía antes decir esto. Para mí era un número, lo había dicho bastantes dirigentes a nivel nacional, y decían que la elección iba a ser de a tercios, y esto estuvo así. Para mí iba a ganar quien ganó, que es el que no fue a votar, porque el que más votó, el más porcentaje es el que no fue a votar, casi 35%. Luego el 30% Libertad Avanza, el 29% Cambiemos, y Unidad por la Patria 28%. Son casi números muy cercanos, muy similares. Entonces, Butasoni nos dijo el otro día, en vez de 3/3 hay que decir 4/4, porque entre el voto en blanco, la abstención y todo más, es otro cuarto. Pero aparte, ese cuarto es el que más porcentaje tiene. Sí, claro. Ese es el voto de más porcentaje, el que no fue o el voto en blanco. Y los otros, muy parejitos. Cuando te plantean, sí, pero mira, el que salió primero no tiene estructura, no tenía aparato. ¿De qué estamos hablando? ¿De la década del 70, del inicio de la democracia? A donde la estructura radical era una estructura centenaria, a donde el peronismo tenía una estructura tremenda partidaria. Estamos hablando del inicio de la democracia, porque luego a los partidos los vaciaron de contenido, los vaciaron de dirigentes. Si no, por ejemplo, el actual presidente del Partido Justicialista a nivel nacional no podría ser nunca el presidente del Partido Justicialista si no es peronista. Sí, claro. No sé si era afiliado cuando lo han puesto, la verdad que no es peronista, pero él mismo lo dice en varios reportajes, que no era peronista. Es presidente y lo pone de presidente del partido, lo licuas totalmente, pero ya venían en decadencia los partidos, que es lo que hay que reconstruir para bien de la democracia. Entonces, ¿de qué aparato me habla? Hoy día el único aparato fuerte a nivel sociedad es el aparato comunicacional y el poder económico. El poder económico juega fuerte con un aparato comunicacional del obelisco que irradia de extremo a extremo en la Argentina. Y lo que irradia ese aparato comunicacional luego se replica en las redes. Entonces, quien sacó más puntos, sacando el voto que no ha ido y el voto en blanco, el que salió segundo en esta elección, es el que más aparato tenía, porque el 100% del aparato comunicacional hablaba de él. El 80% mostrándolo como un gran revolucionario, como el que venía y salvaba el mundo. El otro 20%, atacándolo, lo nombraba todo el tiempo. Ahora, el Frente Unido por la Patria tenía un candidato que es el ministro de Economía y tenía que estar viendo cómo paraba los penales y llevaba adelante tranquilidad en mercados leoninos y que no tienen nada de humanidad y te mueven de acuerdo a sus intereses económicos todas las acciones, y a la vez es el candidato que más atacado estaba por la prensa. Entonces, el aparato comunicacional, el 100% estaba con el que salió segundo. El 80% estaba con el que salió segundo y el 80% estaba en contra del que salió tercero. Sin embargo, los números son casi parejitos. Casi parejitos. Entonces la elección está sin un resultado final. Quien venga y diga ya está decidido. Los aparatos no funcionan. No, porque dejaron de funcionar. A ver, vámonos aquí a Salta. Dígame en qué partido tiene estructura. Sí, claro. Un partido que tiene estructura no tiene que pagarle a los fiscales, por ejemplo. Porque el militante que tiene convicciones y pertenece a un partido va porque se siente útil, va porque después orgulloso muestra el certificado de fiscal de ese partido. Hoy día tenés que ir y pagarle como le pagan al presidente Mesa, que eso es el Estado el que le paga, y está bien porque es una carga que le ponen, y el Estado se hace cargo de esa. Pero los partidos no pagaban fiscales, ¿eh? Claro, porque acá hay cosas. Ahora tienen que pagar. Ocurrieron cosas raras, ¿no? Yo, por ejemplo, un dato llamativo. Bueno, hace un rato estuvo aquí Ramón Villa,
que nos decía, bueno, Godoy no nos pega porque sacamos no sé cuántos votos, 20.000, pero el hijo no llegó al piso. Y hay otro dato llamativo, que es Orozco, que es la candidata a diputada nacional de Milei, que hace 3 meses no logró entrar como concejal, pero ahora resulta ganadora, ¿no? Entonces, arrastrada indudablemente por esta cuestión de Milei, por eso... Pero también tenemos que dividir la elección. No lo digo yo, que lo digo porque fui un presidente de corte, me convocó y me dijo que el voto electrónico, que le habían venido a buscar coimear y a querer comprar para que se ponga el sistema de voto electrónico en Salta, y que él no iba a permitir eso. Lo convocó al gobernador de ese entonces, a mí, y dijo, si nosotros sabíamos algo, le dijimos que nosotros no teníamos nada que ver, que estábamos en contra del voto electrónico, y dijo, mejor, porque hasta los voy a hacer detener. O sea, iba a mandar a detener a quienes vinieron en ese momento a buscar coimear al presidente de la Corte para que ponga el voto electrónico. Y luego fue puesto por quien fue el gobernador. Entonces, hoy lo dice una jueza federal, la jueza con más antigüedad en el fuero federal, que tiene que ver con la responsabilidad electoral. Y está diciendo que lo están sacando de todos los países del mundo, que quedan 3 o 4 países, y cuando te lo nombras son países realmente muy pequeños y no son los que están en el desarrollo, sino luchándola para el desarrollo. Podrá haber algunos chiquitos de unos cuantos habitantes que como Mónaco, que puede ser un país rico, pero ¿cuántas personas tiene? Entonces, no podemos medir, porque capaz que quien vos mencionaste, si habría sido voto papel, capaz que tenía muchos más y capaz que como concejal salía primera. Ahora, cuando ya está la máquina electrónica, es un sistema, y al sistema se lo programa. Así que no hay garantía, sino ¿cómo es? Ganás en la provincia por una cantidad de votos impresionante y después con el voto papel lo perdés por una cantidad de votos impresionante en 30 días, 40 días, no sé cuánto pasaron. Sí, 2 meses. Entonces, 2 meses. Entonces, me parece que el voto electrónico tiene que, de una vez por todas, la sociedad exigir que no sea el sistema electoral. Dicen que es más rápido, que se enteran más rápido de los números. No. Es más rápido, es mucho más lento. Miren lo que le pasó en Capital Federal por el voto electrónico, cómo se demoraba la elección, como las colas demoran. Vos vas y votás, pero sí tenemos que modificar el sistema electoral, boleta única, a donde la gente tenga que elegir, y es una sola boleta, con lo cual no es que estás rompiendo boleta, maniobrando con la boleta. Vos podés hacerlo eficiente, transparente y ágil al voto papel. Pero para eso tenemos que estudiar y consensuar lo que queremos como democracia genuina, una democracia transparente. La urna electrónica, como es un sistema, no me vengan con que esto, que el otro, que es lo bueno. No. Walter, apelo a tu experiencia política y tu análisis. ¿A qué le atribuís esta cantidad de votos de Milei? A que 2 años han estado hablando todos de él. Entonces, quien no tiene responsabilidades, puede decir un montón de cosas. Yo te voy a poner un ejemplo. Los jóvenes tal vez no lo conocen, otros sí, porque estudian. Alzogaray, que conducía un partido de derecha, que era la UCD, ¿no? Que vendría a ser similar a lo que es hoy día el voto de... Que no dejo pasar que la última vez que nos visitaste, creo que sos el único peronista que se animó a decir que el ministro candidato, Massa, digamos, era Alzogaray, ¿no? Bueno, exactamente, era de ese partido. Entonces, cuando él hablaba, te pintaba que a la Argentina le haría un jardín lleno de flores, a donde todos éramos felices, cuando él decía que había que hacer en el gobierno. Ahora, cuando un gobierno peronista hace alianza con él y lo lleva al gobierno y lleva a sus funcionarios al gobierno, todos sus funcionarios fueron un fracaso. Que fue en el gobierno de Menem. Y todas las políticas que él insertaba son las que luego nos generaron el desgaste a los peronistas. Son las que los peronistas hemos tenido que salir a bancar, porque ellos se salieron enriquecidos, se fueron a sus casas, y nosotros hemos tenido que bancar las políticas que habían llevado ellos como las políticas salvadoras del país. Porque cuando estás afuera puedes decir cualquier cosa. Ahora, cuando ya tenés la certeza de que vas a ser parte del gobierno, porque o vas a ser oposición o vas a ser gobierno, tenés que ser un poco más responsable en el hablar. Entonces él te decía cualquier cosa.
las malas palabras que él usa, si la usara alguien del peronismo, todos los medios estarían diciendo lo barra brava que somos, lo malevos. Si lo diría yo en un medio de aquí sería lo peor de lo peor. Lo dice y queda simpático. Entonces la juventud se va pegando de ese léxico que es más... más chabacano. Más irreverente. Sí. Cuando ya es más irreverente, la juventud, la irreverencia, es su juego, es su esencia. ¿Quién no ha sido irreverente cuando éramos jóvenes? Yo cuando era intendente me le paraba al gobernador y le peleé le discutí la candidatura a diputado nacional y yo era intendente. Y le dije, no apoyo lo que ustedes dicen y fui y trabajé por otra lista. Entonces, eso es lo que tiene la juventud, esa irreverencia que no la tiene que perder nunca. Y este candidato te habla con esa irreverencia, pero después te dice incongruencias, ¿no? Él te habla que él es de la filosofía de la economía austríaca, que de aquí, que de allá, pero luego esa filosofía, yo no soy un economista, soy una persona que se ha formado en general en lo que es administrar el Estado y miro y analizo la política, pero luego las acciones que dice que hay que llevar adelante son contradictorias a esa misma filosofía. A la misma filosofía, cuando él te dice la educación y la salud, aquí no hay igualdad de derecho, aquí tiene que ver la capacidad de mérito, así que el que no tiene para pagar la educación, el que no tiene para pagar la salud, bueno, no se curará o no. No, eso no lo puede hacer porque tiene que reformar la Constitución, porque eso está garantizado por la Constitución. Sí, lo mismo por el Banco Central. Entonces nadie analiza que lo que está diciendo después no lo puede llevar a cabo porque tendría que buscar una reforma constitucional. Porque si no, la justicia tendría que rápidamente decirle, señor, no. Y los resortes y mecanismos de control, que es el Congreso, también tendrían que accionar bastante. Entonces, todo lo que él dice es eso, el transmitirle a la sociedad una irreverencia. Entonces, están los que están enojados, están los que están desilusionados, están los que están molestos, están los que ven a algunos políticos, algunos se hacen políticos cuando le han firmado un decreto de nombramiento, antes a la política no la veían, pero ya que cuando te firman el decreto de nombramiento, ya para la gente sos político. Y han llegado de alpargata y se han ido con tremendos lujos, ¿no? Son los menos, pero son los que más se notan, y nos meten luego a todo en la misma bolsa. Y la gente está cansado de esos pocos que rápidamente se enriquecen, que viven de los lujos y no se preocupan por una política con empatía a la gente. Todo eso lo logró capitalizar, pero a pesar de todo eso y de tener todo el aparato comunicacional del país, sacó el 30%, se dividió en cuartos, como dice la elección. Entonces, me parece que este resultado tiene que servir para la reflexión, cosa que no veo que hagan. No lo hace ni el que salió segundo, ni el que salió tercero, ni el que salió cuarto. No los veo reflexionar, no lo veo. Uno le cree a la comunicación que dice batacazo, gran triunfo del hombre sin aparato. Tremendo aparato que tenía, el poder económico y todos los medios de comunicación. No era el más débil, era el más fuerte, en aparato. Pero los otros que ya vienen de historia de la política, por más que no coincidamos ideológicamente, yo no voy a decir que la Unión Cívica Radical no es un partido centenario, con cuadros de la política, aliado a la derecha del país, que también es centenaria, o ya tiene más de los 200 años que tiene de vida el país, más de 200 años de vida política activa, con su concepto de entrega, lo tienen de siempre. Y no reflexionan. Uno cree que la tiene la vaca atada y que ha ganado por lejos, el otro cree que diciendo yo soy una persona dura, mi gobierno va a ser duro, se termina esto, se termina el otro, se termina el otro, y el otro que no sabe qué decir todavía, que se pasa diciendo que el otro no va a poder hacer lo que dice que va a hacer. No hable del otro, habla qué vas a hacer, reconoce como frente del cual soy parte, reconozcamos en qué nos hemos equivocado, qué no le hemos cumplido a la gente, en qué no hemos acertado, en qué no hemos puesto firmeza, en qué hemos estado tibio, y digamos qué somos capaces de hacer. En este frente, a donde queremos gobernar, tenemos que decir qué vamos a gobernar de distinto, por qué nos tienen que volver a elegir. Si no le decimos a la gente en qué nos hemos equivocado, qué no hemos hecho, en qué nos ha faltado fortaleza, en qué nos ha faltado convicción, en qué no hemos estado aglutinados como frente de discusión con el fondo. Está claro que el presidente piensa de una manera y la vicepresidente piensa de otra. Y muchísimos pensamos de otra manera, no como la que se resolvió el problema del fondo. Entonces,
esta realidad se la hablas a la gente, le haces una propuesta y la elección ya ahí va a pasarse tercios, porque no va a ser tan grande el que no va a ir a votar. Ahí se van a empezar a definir, en este 3 tercios se van a empezar a definir. Si nosotros le mostramos que somos capaces de hacer autocrítica, que somos capaces de reconocer lo que hicimos mal, que somos capaces de decir, nos faltó firmeza, fortaleza para torcer rumbos, que un poder económico no quiere que se tuerza, pero le decimos a la gente la realidad y le mostramos las herramientas que vamos a utilizar para avanzar, y ahí estamos con chance de ganar las elecciones. Pero si esto no lo hacen, y bueno, es como caiga la taba va a ir en el aire y como caiga, para cualquiera. Walter, te hago una consulta y te pido un minuto, no tengo mucho tiempo, a ver si lo podemos, y te comprometo para que vengas, para que hablemos exclusivamente de este tema en un próximo programa. Sí, ¿cómo? Tu opinión sobre la ley Mordaza que está en el Senado para ser tratada y que aparentemente el vicegobernador estaría un tanto de acuerdo, por lo menos por declaraciones que hizo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Porque ponerle que la ley tenga algunos artículos que sean necesarios y buenos, hay que ver los contextos que estamos viviendo. Hoy día donde se acaba de hacer una devaluación de más del 20%, a donde los recursos ya no te alcanzaban, ahora te alcanzan menos, a donde vos vas a los súper, vas a los corralones, vas a las carnicerías y te dicen no hay precio o no hay mercadería. En ese contexto nos vamos a poner a discutir en Salta una ley que dice que el delito, si las leyes ya existen. En Salta hemos creado una fiscalía de delitos cibernéticos y es muy buena la fiscal, muy capaz, brillante, está haciendo muy bien el trabajo. Entonces dejemos actuar. Y cuando vos utilizás la tecnología para un acto delictivo, tenés la acción penal. No es que no te pueden accionar penalmente, sí te pueden hacer penalmente. Si alguien viene y te roba tu identidad a través de la tecnología y con robarte la identidad luego hace un dolo, es penal. Ahora, la cuestión. Te hago una pregunta por sí o por no. ¿Vos entendés que esto como está, eso atenta contra la libertad de expresión? Seguramente, seguro. ¿Y por qué tiene que tener el funcionario? La mujer y el hombre que quiere hacer política tiene que saber que está sobre un escenario a donde todo el mundo lo ve. Y todo el mundo puede opinar bien, mal, con razón o sin razón. No tenemos por qué tener una protección, es al revés. Capaz que al ciudadano común, al trabajador, al empresario, le busqué la máxima protección. Pero el que se pone arriba de un escenario tiene que tener eso, el saber que se tiene que comportar lo mejor porque está a la vista de todo y a tiro de cualquiera. Y si te calumniaron, te injuriaron, dijeron cosas mal, anda por las vías legales de las leyes que ya están. Pero venir a discutir esa ley, entonces venimos de error tras error. La discusión de la ley antipiquete, que yo le pongo los títulos que le denomina la prensa, ¿no? Porque no es eso la ley, pero la ley antipiquete. Ahora la ley Mordaza, son dos leyes fuera de contexto, como si estarían viviendo en una burbuja y no se dan cuenta que la gente está mal. Está mal. Sepan leer los resultados de las elecciones, pero más allá de los resultados de las elecciones, sepan salir a los barrios, vayan al interior y vean cómo está la gente. Salgan y vean, no se dejen llevar por lo que le dicen que está todo bien. Gracias por venir, Walter, como siempre. No, muchas gracias. Volvemos enseguida estamos charlando con la gente de CB Consultora. La primera encuesta después de las PASO la va a conocer ahora en el próximo bloque.